¿Hasta cuándo deben extenderse los jornales solidarios? ¿Deben transformarse en una política de empleo permanente? La continuidad de este programa, que otorga un trabajo temporal en las intendencias a personas en situación de vulnerabilidad económica, está en la agenda política en los primeros días del año. Desde la semana pasada, un grupo de beneficiarios de los jornales se está manifestando frente a Torre Ejecutiva porque considera demasiado extenso el periodo de espera para el comienzo de la nueva fase del programa, ya definido por el gobierno para el 1 de mayo. Los beneficiarios reclaman poder acceder a los jornales desde el mes de febrero hasta mayo, ya que, según afirman, están pasando dificultades económicas extremas desde que terminó el segundo llamado el 31 de diciembre. La semana pasada discutimos el tema en la tertulia y surgieron varias inquietudes respecto a el programa de jornales solidarios que surgió, recordarán ustedes, para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19, pero que ya lleva 2 ediciones. Por ejemplo, ¿cómo hacer para que los beneficiarios dejen de depender de estas oportunidades laborales? Los jornales solidarios, ¿están siendo efectivos para reinsertar a esa población en el mercado de trabajo? ¿Este programa debería transformarse en realidad en una herramienta de empleo permanente? Vamos a abordar en los próximos minutos este tema, vamos a trasladarle estas preguntas al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a quien también aprovecharemos a preguntarle sobre otros asuntos de coyuntura de su cartera, como por ejemplo la discusión que protagonizó a comienzo de año sobre si el año pasado, si en 2022 el gobierno comenzó a cumplir su promesa de iniciar la recuperación del salario real, tal como él destacó. Ministro Mieres, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto, un saludo a toda la audiencia y como es la primera entrevista del año, los mejores deseos para todos para este año que empezó. Muchas gracias igualmente para usted, ministro. A ver, pasemos el limpio, si le parece, y recordemos cómo funciona el programa de jornales solidarios, que oficialmente recordemos, se denomina oportunidad laboral, ¿verdad? Surgió en mayo del 2021 como una forma de paliar los efectos de la pandemia de los sectores más vulnerables. Van 2 ediciones, la última de esta venció el 31 de diciembre del año pasado, la tercera se haría a partir de mayo de este año. Sí, esta fue una iniciativa del Congreso de Intendentes, justamente en el año que tú mencionabas, en el 2021. Fue un programa que recogió una enorme demanda. En ese momento había una problemática de empleo mucho más aguda que la que puede existir hoy. De hecho, es bueno decir que la convocatoria de jornales solidarios en 2021 recogió un número de interesados sensiblemente mayor a la del 2022. En 2022 se redujo sustancialmente el número, no me acuerdo ahora. Sí, yo estaba repasando acá las cifras. En la primera edición se presentaron más de 250.000 personas, ¿no? Y después en la segunda, en el segundo llamado, ya fueron 159.000. Exacto. De todas maneras, obviamente, es una convocatoria para personas que no están recibiendo, digamos, que no tienen trabajo, y que por lo tanto están en situación de búsqueda o de disponibilidad. Y eso ciertamente siempre es mucho mayor que el número de plazas disponibles. Sí, porque recordemos que los llamados eran, el primero fueron 15.000, claro, estamos hablando de 260.000 personas para 15.000 cupos, y en el otro caso 159.000 para 10.000 cupos, ¿no? Para 10.000, pero independientemente de cuántos cupos haya, la gente se presenta cuando tienen la necesidad, cuando le parece que necesita tener esa opción, ¿no? Pero en todo caso, el problema es que el problema, la situación que se genera con estas personas que están reclamando es que ellos sabían desde el principio que era una propuesta de trabajo a término. Así fue definido siempre. En la primera edición, debido a la continuidad de la pandemia, se hizo una prórroga que luego se extendió varios meses más, pero fue por la situación específica que tuvimos a fines del 21, principios del 22, y que ameritaba una continuidad. Pero en este caso, el criterio es que el programa, que se va a reiterar el año próximo, porque así lo acordaron el Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo, va a seguir siendo eso, un programa
de sostén provisorio, como son tantos, ¿no es cierto?, que no se convierten en empleo verdadero, porque es un empleo de emergencia para gente que está con dificultades, que no son solo las personas que fueron beneficiadas en este caso, son muchísimas más los que necesitan o que buscan, incluso más. En un nuevo llamado probablemente va a haber otra vez un sorteo, y bueno, y las personas que hoy tuvieron la oportunidad de tener esta opción, bueno, saldrán sorteadas o no saldrán sorteadas. Entonces no es, digamos, no está en línea con el diseño del programa, que se pretenda siempre una prórroga. De hecho, tenemos Yo Estudio y Trabajo, tenemos el programa Accesos del MIDES. Nosotros voy a dar un ejemplo, nosotros tuvimos en el Ministerio de Trabajo alrededor de unos 60 becarios del programa Accesos, muchachos jóvenes, Accesos del MIDES, muchachos jóvenes con enormes carencias desde el punto de vista socioeconómico, y fueron 6 meses, y cuando terminaron los 6 meses, muchos, la verdad que les dolía, pero son ese tipo de respuesta, que no son respuesta de puestos de trabajo permanentes, pero que son oportunidades que generan, en todo caso, experiencia para gente que de pronto no la tenía, o, digamos, mejora su currículum para la búsqueda de una fuente laboral más permanente. Ese es el sentido. Siempre ha habido, en décadas en el Uruguay siempre hubo este tipo de programas. Así que yo creo que está bueno que existan, que son un apoyo, son lo que llama parte de las políticas activas de empleo. Nosotros estamos buscando en el Ministerio de Trabajo algunas otras posibilidades, vamos a ver, de nuevos programas, pero siempre con la idea de que sean un apoyo para las oportunidades de un trabajo más permanente, que no es el caso de los jornales solidarios, ¿no? Ministro, usted decía que estos son empleos de emergencia, usaba esa expresión. Sí. La semana pasada entrevistamos acá a Elena Valle, que es una de las beneficiarias del plan Oportunidad Laboral, que se estaba manifestando acá en la Plaza Independencia, haciendo una huelga de hambre. Y ella decía que que las personas que estaban trabajando en los jornales solidarios, decía, son extremadamente vulnerables, quedaron sin un ingreso en estas fechas, ¿no?, las fechas de las fiestas. Mencionó personas de más de 60 años que nunca tuvieron un trabajo formal, que entonces no acceden a jubilación, personas recientemente salidas de las cárceles, gente con problemas de drogas que decía ella, se estaban recuperando gracias al trabajo. Y uno de los argumentos que planteaba para reclamar que se adelantara el comienzo del plan, ¿no?, que recordábamos que estaba previsto para mayo. Uno de los argumentos que empleaba esta empleada de los jornales solidarios era que como que estos eran como un tiempo sin trabajar, de vacaciones obligadas, decía, vacaciones forzadas, y que la gente la estaba pasando mal en las fiestas, que no puede esperar hasta mayo para comer. ¿Qué dice usted de ese panorama? Y todas esas cosas son dramas que vive mucha más gente que de pronto se presentó y no salió sorteada. Y no se puso a hacer huelga de hambre porque no salió sorteada, ¿cierto? O gente que trabajó en otros programas que existen a nivel de oportunidades zafrales que se dan a nivel del Estado y que también son a término, y no se genera una medida de fuerza de ese tipo. Es más, yo diría, la verdad, uno se siente conmovido con las realidades que vive esta persona, como tantas otras, pero además esa persona tiene que pensar que si hay una nueva convocatoria, hay un sorteo, y en ese sorteo le podrá tocar o no le podrá tocar, porque no es justo tampoco que las personas que salieron sorteadas en una oportunidad pretendan una continuidad permanente sobre la base de un programa que desde el principio fue establecido como una oportunidad laboral de corta duración. Entonces, me parece que estamos teniendo en este caso, quizás sobre la base de que el año pasado hubo prórrogas que no estaban previstas, y entonces se genera la expectativa, pero no está bueno que se alimente esa expectativa. Cada programa tiene su característica y su naturaleza. Uno podrá discutir si es bueno o es malo, pero una cosa es cuando se consigue un puesto de trabajo permanente, y otra cosa es si toca algo provisorio. Cuando se toca algo provisorio,
cuando la persona acepta, está aceptando que también es provisorio. Esa es la realidad, por más dolor que nos dé, y por más que, pero también sabiendo que así como esta persona está planteando este tema, hay muchas personas que están sufriendo la dificultad de encuentro del trabajo. Estamos con una tasa de desempleo, de todas maneras, que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 ha sido promedialmente más de un punto por debajo de la que teníamos antes de la pandemia, en 2019. En 2019 fue 8,9 y todavía nos está faltando el dato de diciembre para cerrar el 2022, pero el promedio va a estar en el orden de 7,8, 7,9. O sea que estamos mejor en cuanto a cantidad de personas desempleadas, pero sigue siendo un número de gente que obviamente quiere trabajar y no consigue trabajo. Y ese es un drama que se puede extender a toda esa gente. Me parece que es bueno contextualizar estas cosas, porque si no queda como una situación especial y de injusticia con estas personas que no, yo creo que definitivamente no es que haya una injusticia, es que hay un tema de oferta laboral como emergencia que dura un tiempo, ¿no? A ver, para puntualizar simplemente una cosa, nosotros mencionábamos estas personas que iniciaron la huelga de hambre. Bueno, el viernes decidieron discontinuarla, ¿no? Decidieron terminar la huelga de hambre, sí siguen acampando acá frente a Torre Ejecutiva. El viernes mismo, las autoridades del gobierno, las autoridades del Congreso de Intendentes plantearon que la decisión de no conceder lo que estaban pidiendo estos trabajadores, de que ya se les extendiera el programa y no que comenzara en mayo como estaba previsto, lo plantearon por un tema de transparencia, ¿verdad? Sí, pero quería, y ahí usted explicaba por qué, ¿no? Porque estos eran llamados que se hacían mediante un sorteo, y entonces se entiende que por eso no sería igualitario, ¿no? Para el resto de los beneficiarios de las personas que quieren acceder. Pero saliendo de ese tema, un poco también este reclamo de los trabajadores, ¿no está mostrando que hubo un déficit en cuanto a encontrar soluciones a largo plazo para estas personas? Es decir, no se encontró como la forma de que estas personas transitaran el programa y buscaran otro empleo. Bueno, se supone que en el tiempo que se desarrolla el trabajo de jornales solidarios se busca que haya acceso a otras opciones de capacitación, se busca la articulación con el INEFOP. En algunos departamentos se logró, en otros no. Uh-huh. La idea de que los beneficiarios de jornales solidarios a su vez puedan incorporarse a alguna opción de capacitación laboral. Es un camino para generarles instrumentos que les permitan poder enganchar en otras posibilidades. Pero lo cierto es que como la propia persona que hablaba decía, son personas con bajas calificaciones, con dificultades de acceso. Fue muy difícil, me consta, porque estaba en diálogo con la dirección de INEFOP, lograr que se generara la posibilidad de la capacitación. En algunos casos fue exitosa, pero en otras las personas no tienen la continuidad o la constancia. ¿Y eso dependía más de las personas o también de las intendencias? Porque cada intendencia podía optar, ¿no? O sea, no era una cuestión obligatoria el transitar por un periodo de capacitación, pero sí en algunos casos se promovió. De las dos cosas, sí. En algunos casos no hubo ni siquiera, no se impulsó la iniciativa, en otros casos se impulsó y hubo respuestas moderadas, digamos así. Pero sin duda que el tema laboral, uno conoce los datos y además las encuestas, y el empleo sigue siendo un problema entre los principales que tienen los uruguayos, independientemente de que tenemos una situación de empleo mejor que la que teníamos antes de la pandemia. Es decir, el Uruguay a partir de 2016, 2015, 2016, empezó un proceso de crisis del empleo. Si ustedes miran todos los indicadores del 2015-16 al 19 hasta el comienzo del 20, la tasa de desempleo en febrero del 20 era 10,5, o sea, el mes antes que empezamos nosotros a gobernar y el mes antes de que arrancara la pandemia. Era 10,5, o sea que era 3 puntos más de lo que es hoy, casi 3 puntos.
Entonces, la problemática laboral es una problemática que viene de mucho tiempo, que estamos en proceso de mejora, sin duda, yo creo que ese es un dato de la realidad también, pero que estamos lejos de sentirnos satisfechos y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que hay mucha gente que está necesitando o demandando trabajar y no se inserta, ¿no? Volviendo al tema de la capacitación, ¿por qué en el diseño como tal no se estableció como un aspecto obligatorio dentro del programa? Bueno, en parte por problemas, supongo yo, porque este es un tema que lo impulsó el Congreso de Intendentes, no es un diseño del Ministerio de Trabajo, pero queda muy librado a la iniciativa de cada gobierno departamental, la posibilidad de impulsarlo. Además es cierto que son pocos meses y que entonces eso requiere de una capacidad operativa muy rápida, pero sin duda que es un componente que tiene que desarrollarse para adelante, ¿no? El miércoles de la semana pasada discutíamos del tema en la tertulia, y ahí apareció una coincidencia en que el programa de Jornales Solidarios, se creó como para abordar un problema coyuntural derivado de la pandemia, pero decían los contertulios, bueno, resultó que terminó atendiendo una parte del desempleo estructural que venía de antes, ¿no? Y solamente se hizo capaz que más visible con la crisis del COVID. En virtud de estas sucesivas ediciones del programa, usted decía, es un programa todavía de carácter coyuntural, pero el hecho de que se haya prorrogado 2 veces y que ahora se vaya por la tercera, ¿no hace que sea ya un programa más, o que deba pensarse como un programa más de carácter permanente? Sí, pero siempre va a tener esa característica, que serán unos meses para los que salgan sorteados. Ya lo que no se puede es generar la expectativa de que atrás de haber salido sorteado para Jornales Solidarios está la oportunidad de un empleo permanente. Ese es el problema, porque hay, repito, en el diseño de las políticas sociales uruguayas, no ahora, de toda la vida, siempre hubo programas que son provisorios, que atienden situaciones puntuales y que tienen ciertas características que aseguran que no va a ser de continuidad. Eso antes se llamaba Uruguay Trabaja, ahora se llama Accesos. Ha habido, yo estudio y trabajo para jóvenes, primera oportunidad laboral. Nosotros en la Ley de Promoción del Empleo, ahí sí, buscando un empleo permanente. Estamos, incluso este año vamos a impulsar con mucha fuerza algunos convenios que hicimos para población especialmente vulnerable, gente que estuvo en tratamiento por adicciones, personas que estuvieron privadas de libertad, personas que pertenecen a colectivos particularmente marginados, en donde el incentivo al empleador para que los contrate, es la idea del trabajo protegido, es tal que puede llegar a suponer que el subsidio del Estado sea equivalente hasta el 80% del salario de la persona durante un año. ¿En eso va a trabajar este año, decía, la cartera? Sí, la ley está vigente. Lo que estamos haciendo ahora es pensando en impulsar un mayor conocimiento por parte de los empleadores, porque el subsidio es muy alto y la población destinataria de estos programas es población muy vulnerable. Estamos hablando de estos sectores, de privados de libertad, o mejor dicho, de personas que fueron liberadas luego de haber estado privadas de libertad, de personas que sufrieron situaciones de adicción y que están en rehabilitación, de personas de colectivos vinculados a la población trans, etcétera, donde el objetivo es que ahí la ley permite que, y los convenios firmados con distintas organizaciones permiten, egresados de hogares del INAU, permite que podamos otorgar subsidios hasta el 80% del valor del salario de la persona que es contratada. Y ahí sí, lo que se busca, porque el empleador es una empresa privada, es que esos empleadores contraten con el objetivo de mantenerlos ya como un trabajo permanente. Entonces, ahí ya entramos en otra lógica, que no es una solución provisoria, un trabajo temporal,
sino buscando que se convierta en un empleo permanente. ¿Y ahí de cuántas personas estamos hablando? Y bueno, varía, porque en realidad todavía no podemos decir. Dependerá de las organizaciones, sí, entonces. La ley de promoción del empleo. Pero ¿qué subsidio se puede cubrir por parte del Estado? Y el Estado tiene un monto equivalente a unos alrededor de 8 millones de dólares disponibles para atender estas circunstancias, es decir, los subsidios para promover el empleo. Y nosotros estamos, el año 22 cerró con alrededor de 4.400, poco más de 4.000 casos, que no es una cifra muy alta y que queremos mejorarla, queremos que sea más alta. Igual es la más alta desde que existen este tipo de leyes, la que logramos en 2022 fue la más alta con respecto a la ley de empleo juvenil anterior. Es básicamente, la respuesta ha sido de personas jóvenes, de primera oportunidad laboral y programas similares. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en la entrevista central aquí en Perspectiva con el ministro de Trabajo, el doctor Pablo Mieres. La continuidad del programa Jornales Solidario, que otorga un trabajo temporal en las intendencias a personas en situación de vulnerabilidad económica, está en la agenda política en estos primeros días del año. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Hoy en nuestra entrevista central aquí en Perspectiva estamos hablando con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Gastón, estabas revisando algunos mensajes de los oyentes, ¿no? Sí, ministro, le leo uno de los mensajes que llegó en este rato al WhatsApp acá de la radio, de Sergio del Cordón. Dice: el programa Jornales Solidarios es un programa pobre en componentes no directamente laborales que inciden en la empleabilidad de las personas. Acompañamiento socioeducativo, componente de salud y educativo, terminar ciclos, por ejemplo, y capacitación capacitación laboral. Para esto son necesarios equipos técnicos. Barrer plazas solamente no mejora la empleabilidad de las personas, y plantea a Sergio que el MIDES debería participar de este programa. Dado que usted un poco daba por hecho que el programa Jornales Solidarios se va a seguir implementando, decía siempre mediante sorteo, ¿no? Como con el mismo formato, pero dado que se va a seguir, no sé si va a quedar fijo como algo para siempre, pero por lo menos se sigue reeditando, ¿no? ¿No habría que estudiar un rediseño en ese sentido, buscando una mayor participación del MIDES, este tipo de apoyos más hacia la empleabilidad, como planteaba el oyente? No, sin duda, lo que yo decía, la posibilidad de que realmente se pueda lograr una opción de formación, de capacitación laboral, es decir, de acceso a cursos, todo eso me parece que enriquece y hace más valioso el programa. Hay que recordar que esto es un programa elaborado o propuesto, impulsado y defendido por el Congreso de Intendentes, no formó parte de un diseño de políticas laborales específico. En ese sentido, lo que hacemos nosotros desde el Ministerio de Trabajo con la Ley de Promoción del Empleo tiene un sentido de búsqueda de inserción laboral más permanente de parte de las personas que son beneficiarias. Pero a ver, ahí que ya que menciona, ahora después le preguntamos sobre qué rol jugaron los intendentes, ¿no? Que después en cada localidad tienen que lidiar con los pedidos de los beneficiarios. Pero dado que esto se... Pero fue un planteo claro, una iniciativa de los intendentes. Pero ahora que ya tiene como va por su tercera etapa. Y hay que ir puliendo y mejorando, sin duda. Yo creo que lo que dice el oyente está bien, va en la dirección correcta. Es la idea de que no solamente sea una oportunidad de una inserción laboral, de ingresos durante un tiempo acotado, sino que ese tiempo pueda ser aprovechado para dotar a los beneficiarios de mejores instrumentos para lo que en definitiva es el objetivo real, que es que esa persona logre una solución para poder mantener un empleo, ¿no? Uh-huh. Ahí, ¿qué papel seguirán jugando entonces los intendentes, teniendo en cuenta esto que señalábamos, ¿no? Que ellos han sido de los grandes defensores y han defendido que esto se prorrogue en el tiempo, se continúe. Claro, sacar este beneficio para los jefes comunales, también se dice, bueno, tiene un costo político en cada uno de los departamentos. Para usted, ¿qué rol tiene que seguir jugando el Congreso de Intendentes en esto? ¿No debería pasar ya a una cartera como la de usted o como el MIDES? Sí, yo creo que las políticas de empleo requieren siempre de un aterrizaje local, territorial,
y en ese sentido la articulación entre gobierno nacional y gobiernos departamentales es fundamental. O sea que en ese sentido la iniciativa que fue sobre la base de una situación de emergencia y que luego se continuó ya en el año 2022 habiendo terminado la emergencia sanitaria, obliga a seguir desarrollando el programa bajo lógicas que estén más alineadas con la continuidad, con la mejora de las condiciones, pero sabiendo que es un programa temporal. Eso me parece que es importante, porque si eso se desnaturaliza y se genera esa expectativa que de alguna manera es la que estaba detrás de este reclamo de gente que obviamente uno comprende muy bien que tiene una enorme dificultad y que está viviendo una situación muy muy dura, eso no le hace bien a ningún programa. Es decir, que la gente sienta que en realidad ese final no debió haber existido, o que no acepte que cuando accedió a ese programa se iba a terminar. O sea, el carácter temporal es, digamos, está en la naturaleza de este programa, quizá de otros no. Pues yo hoy mencionaba otros que también son temporales y que no han generado este tipo de reacción, quizás porque la expectativa que se generó en la gente de Jornales Solidarios, debido a las prórrogas del año anterior, es que también este año hubiera la misma Pero situación. ahí usted lo reconoce, ¿es un error entonces? ¿Por qué el problema en cuanto a las expectativas? Eran tiempos distintos, porque en el año 21 estábamos en plena emergencia sanitaria y por lo tanto parecía difícil discontinuarlo cuando la situación de empleo era mucho más complicada. Ahora, en el 2022, que el empleo se ha definitivamente reconfigurado a una situación incluso un poco mejor que la prepandemia, no tiene lógica que esas prórrogas se produzcan. Por eso no ocurrieron este año, ¿no? Ministro, ¿hasta qué punto no? Pues decíamos recién que a los... Si me permiten una reflexión más general, es un problema en general con las medidas de emergencia. Fíjense lo que nosotros creamos cuando saltó la emergencia sanitaria, empezó la pandemia, que fue el seguro de paro parcial, que fue, nosotros lo creamos la semana siguiente, al 13 de marzo. El 18 de marzo se creó el seguro de paro parcial. Y lo fuimos manteniendo durante mucho tiempo. Todo el mundo dice, PIT-CNT, cámaras empresariales, todos los actores dicen que fue un instrumento muy, muy importante, pero hay un momento en que ese instrumento termina, porque termina la situación de emergencia sanitaria y porque además, en el caso concreto del seguro de paro parcial, es difícil de controlar que no haya algunas vulnerabilidades o perforaciones del sistema. Pero por más que eso es así, de alguna forma, lo fuimos discontinuando lentamente, primero achicándolo en sectores de actividad, y finalmente terminó el 31 de diciembre del año pasado, o sea, hace unos días. Pero no es fácil, porque las empresas se acostumbraron a contar con el instrumento y también hay trabajadores que obviamente llega el momento de la verdad, en el caso del seguro de paro parcial, o son reincorporados completamente o son desvinculados. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con medidas de emergencia para un tiempo que nos tocó vivir muy, muy, muy desafiante, tienen el problema de cómo tú terminas de cerrar cuando esa emergencia desaparece, ¿no? No es fácil, dice, o sea que puede resultar antipático cortar una medida como los jornales solidarios. Y porque las necesidades siguen existiendo, la gente tiene necesidades. Entonces, cuando una cosa que es de emergencia se discontinúa, puede haber este tipo de reacciones o de preocupación. En el caso del seguro de paro parcial se fue entendiendo bien, lo fuimos discontinuando gradualmente y se anunció con claridad que era la última prórroga y bueno, al final en el último mes estábamos con 4.000 trabajadores en seguro de paro parcial, entonces ya se había achicado mucho el número, porque llegamos a tener más de 20, ¿no? Más de 20.000. Sí, justo ese era un tema que queríamos hablar con usted, el fin del seguro de paro especial. Pero, ministro, para cerrar lo de jornales solidarios, otra pregunta que viene de la audiencia tiene que ver con, bueno, ¿se ha hecho seguimiento de las personas que han participado del programa para saber después
qué pasó, efectivamente si lograron insertarse en el mercado laboral o qué fue de ellas. Bueno, eso es una tarea que corresponde a cada gobierno departamental, porque, repito, la organización de este programa fue hecha a nivel del Congreso de Intendentes y los sorteos se hacen a nivel departamental y, por lo tanto, el vínculo laboral es directamente con cada intendencia departamental. Seguramente habrá casos en que sí y otros en que no. Yo, la verdad que nosotros no asumimos esto como un programa del Ministerio de Trabajo porque nunca lo fue. Claro. Sí acompañamos, incluso ofrecimos los conocimientos para la realización de los sorteos, para dar garantías, pero no en el trabajo permanente. Sí, ese es un tema, ¿no? Hoy en día está entre el Congreso de Intendentes y la OPP, sí, pero no en las carteras como la de usted y el MIDES. En esa reformulación que se está pensando en una próxima etapa, ¿van a estar efectivamente más alineadas? Y yo creo que debería ser, ¿no? Me parece. De todas maneras, OPP es el vínculo con el gobierno nacional. Claro, de los intendentes dice con el gobierno nacional. Exacto. Bien. Hacemos ahora sí una mínima pausa y pasamos a otro tema que queremos consultarle. En perspectiva, periodismo para la era digital. Ministro, el 31 de diciembre pasado, en los que fueron los primeros días del año ya, usted protagonizó una discusión sobre el salario y la recuperación, ¿no? Usted había expresado que el gobierno había logrado cumplir con el compromiso de iniciar la recuperación en el año 2022. Concretamente escribió en Twitter, cumplimos el compromiso de comenzar la recuperación en 2022. Ahí el razonamiento es que como la inflación cerró en 8,3% y el índice medio de salario en 9,6%, el poder adquisitivo del salario promedio aumentó más de 1 punto en 2022. De esta manera, decía usted, comenzó un proceso de aumento del poder de compra que seguirá recuperándose en 2023 como prometimos, apuntaba. Luego de eso, usted sabe, el economista, el ex senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, explicó en Diálogo con la Diaria que no puede decirse que el salario real creció en 2022. Dijo que la utilización que hizo usted de los datos de noviembre, en el caso del índice medio de salario, y de diciembre, en el caso de la inflación, es inconsistente, teóricamente inadecuada y políticamente oportunista. Y añadió, si fuera alumno de Economía Laboral, perdería el curso. Esto lo expresó concretamente en la red social. Él detallaba que hubo una pérdida de 0,4% al comparar el salario real promedio de 2022 con el 2021, lo cual implica, decía él, el tercer año consecutivo de caída del salario real. El más de 1 punto que señala Mieres, apuntaba, proviene de hacer una comparación entre diciembre y diciembre, ya que en los últimos meses la trayectoria salarial real está creciendo, pero no así en el promedio de 2022. Ya han pasado días de esa polémica. ¿Cómo vio usted esta discusión? Para polemizar se necesitan dos. Sí. Ustedes habrán visto que yo no le contesté. No. Bueno, entonces no es que hubo una polémica. Yo puse en un tuit un dato, que es un dato que ha usado siempre cualquier gobierno, porque ¿cómo se mide la evolución del salario real, del poder adquisitivo del salario? Si el salario en un año crece más que los precios, quiere decir que hay una mejora del poder adquisitivo. Eso es básico. Capaz que el ex senador Olesker encontró otra forma de medirlo, pero la verdad, todos los gobiernos siempre, y el de ellos también, el del Frente Amplio también, cada vez que dijeron, miren, el salario real creció, compararon, que es el índice medio de salarios, que es cuánto mejoró el salario en el año comparado con cuánto aumentaron los precios, es decir, la inflación. Y sí, el índice, porque ellos mismos criticaron a este gobierno porque el índice medio de salario estaba por debajo de la inflación en los 2 años anteriores, en el 20 y en el 21. Y en el 19, el índice medio de salarios y la inflación quedaron empatados, incluso alguna décima por debajo, que fue el último año de gobierno del Frente Amplio. O sea, el salario real no creció en el 2019, que fue el último año de gobierno del Frente Amplio, porque venían en una
situación crítica desde el punto de vista del crecimiento de la economía y otros factores más. Entonces, nosotros tuvimos que bancar 2 años de pandemia en donde, obviamente, como en el mundo entero, hubo caída del salario real. Como en el mundo entero, salvo excepciones. Porque a veces parece que uno viviera en una burbuja. Entonces, ¿qué dije yo en los primeros días de enero cuando salió el dato del IPC anual? Miren, el IPC anual terminó cerrando en 8.3 o algo así, por ahí, y el índice medio de salarios, al que le falta diciembre todavía, pero el promedio de los 12 meses no va a cambiar mucho por la aparición de un dato final en el diciembre, va a estar arriba de 9 y pico. Por lo tanto, el gobierno, que había anunciado que en el 2022 empezaba la recuperación, está cumpliendo. Pero una cosa tan básica, que yo, la verdad, quedé asombrado de la reacción, porque esto es como, yo ya llevo 2 asombros en lo que va de este año, que me preocupan por la calidad del debate democrático. Porque parecería que en el Frente Amplio, cualquier noticia buena le genera enojo. Entonces Olesker sale a criticar algo que es básico, que es que el salario real dejó de caer y mejoró con respecto a la inflación en el 2022, tomando el año para las 2 mediciones, la acumulación de la inflación en los 12 meses y la acumulación del índice medio de salarios en los 12 meses. O sea que es un cálculo perfectamente sólido y aceptable. Por supuesto que tuvo que ver con que tomamos decisiones en julio de mejora, de aumento salarial del sector público. Y sí, bueno, pero justamente porque el gobierno quiere que el salario real crezca. O también nos van a acusar de cuando tomamos medidas que pretenden evitar la caída del poder adquisitivo. Y después escuchar esa postura tan, además con ese tono que a esta altura me preocupa por él, ¿no? El presidente del Frente Amplio, casi despectivo, porque dice que, ¿cómo? Que vamos a ver si el turismo, no sé qué. Llevamos 2 temporadas jorobadas, donde mucha gente ha pasado muy mal, y debería por lo menos alegrarse de que en lo que va de esta temporada las cosas están funcionando mucho mejor, y lo vemos todos a nuestro alrededor. Entonces, la verdad que me preocupa mucho la actitud. Pero usted dice entonces que la forma que usted utilizó de medición ya la usaba entonces el gobierno del Frente Amplio. Pero no hay cierta picardía política también en qué dato mirar o cómo mirar ese dato. Picardía política, si estamos hablando del índice medio de salarios, que es con el dato que se reajustan las jubilaciones, que mide el conjunto de los ingresos salariales del sector público y del sector privado, que es el indicador que establece cómo evolucionaron los salarios, y el indicador que establece cómo evolucionaron los precios es el IPC, el índice de precios al consumo. Entonces, no, ya sé, pero usted hace la comparación en relación a diciembre y Olesker dice el promedio del año, ¿no? Pero es que diciembre es la suma del año, los 12 meses. Pero, a ver, es buscar encontrar una manera de medir para sacarse las ganas, pero el criterio de cómo se mide cada año al final es cómo cierra el índice medio de salario, cómo cierra el IPC. Me parece triste, porque la verdad que lo que debería interesar es que las cosas vayan mejor, independientemente de que uno esté en el gobierno o en la oposición. Y yo les digo, en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores, este año 2022 hubo una mejora. Obviamente todavía estamos por debajo del 19. Yo no dije en ningún momento que la recuperación del poder adquisitivo del salario fuera mejora del 2019, porque no es cierto. Dije que es mejora 2021. Es decir, dije que la tendencia a la caída del poder adquisitivo del salario que ocurrió en 2020 y que ocurrió en 2021, y que es verdad que los frente amplistas todos pronosticaban que iba a ocurrir por 3er año consecutivo y que dijeron desde hace meses que iba a ser el 3er año que el poder adquisitivo caía, no es cierta. ¿Por qué? Y porque empezó la recuperación, que además, agrego, en el último Consejo de Ministros ratificamos que el camino va a ser seguir recuperando el poder adquisitivo del salario. Les digo más, a mitad de año
la mitad de los trabajadores que negocian su salario en el Consejo de Salarios tenían o no tenían pérdida o tenían una pérdida menor al 1%. Y vamos ahora, en estas semanas, a sacar un nuevo análisis con los datos a enero del 2023, en función de los convenios colectivos vigentes, para ver cómo evoluciona esa situación. Estamos hablando de los trabajadores privados formales, dependientes, que son los que negocian en los consejos de salarios, son como 800.000, más de 800.000. A ver, hay una discusión terminológica también, pero el término más adecuado quizás era, bueno, se revirtió la tendencia, ¿no? Claro, hay como un punto de inflexión. Todavía están claramente por debajo del 2019 y recuperación salarial. Hay quienes entienden, bueno, debería ser respecto a 2019. Usted dice, yo lo comparo respecto a 2021. Pero si tú lees el tuit es clarísimo. Empezamos a recuperar el poder adquisitivo del salario en 2022, como habíamos prometido. Y como habíamos prometido, lo seguiremos haciendo en 2023. Eso es lo que dice, no dije otra cosa. Y se ponen nerviosos, porque si le va un poco bien al gobierno en algo, ya se ponen nerviosos. Yo no sé, la verdad, es muy difícil este territorio, pero habrán visto que polémica no hubo, porque yo no iba a contestar una cosa de esa, menos con agresiones del tipo de la que lamentablemente el propio Lesker ha sido objeto en estos días, de descalificaciones sobre idoneidad. Yo creo que él actúa muchas veces con una gran irresponsabilidad académica y dice cosas que no son correctas, pero nunca puse que fuera incompetente. Lamentablemente él optó por ese camino. Cuando se opta por ese camino, obviamente yo no voy a contestar. Ministro, lo llevo a una discusión similar, que sale un poco del dato ese, pero que va quizás una cuestión un poco más de fondo. A partir de un informe del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, que se realizó con datos sobre los salarios del tercer trimestre de 2022, de julio a septiembre, con base en publicaciones que hizo el Instituto Nacional de Estadística con el índice medio de salarios. Ahí señalan que al finalizar 2022, el Producto Interno Bruto se va a ubicar aproximadamente 3% por encima de su nivel promedio de 2019, mientras que el salario real medio estará alrededor de 4% por debajo de esa referencia, y que la masa salarial global también va a finalizar el año 2022 por debajo del 2019. Es que nadie está discutiendo que no tenemos que recuperar el nivel del 2019. No, claro, pero lo llevo. La pregunta es otra. Al 2019. Uh-huh. La pregunta es otra vez, eso ya quedó claro, creo, pero dicen el Cuesta Duarte, que la economía uruguaya está generando mayor valor económico que hace 3 años, pero la masa salarial real se ha reducido en términos absolutos, lo que provocó un empeoramiento de la distribución del ingreso entre trabajo y capital. Usted, sobre ese punto específicamente, ¿qué análisis hace? ¿A qué obedece esa disparidad de crecimientos entre el PBI y los salarios? A lo mismo que obedece cualquier situación de crisis que se vive en cualquier sociedad. Siempre se recupera más rápido la economía que la realidad social. Cada vez que hubo una crisis, esto lo dicen todos los especialistas, lo primero que hace es crecer el país, la economía, y la distribución de ese crecimiento demora, pero va a ocurrir, y está ocurriendo, y va a seguir ocurriendo. Eso es lo que yo puedo contestar. Es decir, cuando tuvimos la crisis del 2002, el proceso de recuperación del empleo y de la pobreza demoró mucho más que el crecimiento de la economía. La economía crecía como bala y el derrame era más demorado. Siempre ha pasado así. Nosotros tuvimos una caída del Producto Bruto Interno en el 2020 de 6 puntos y en los años anteriores, durante el gobierno del Frente Amplio, el crecimiento del 2015 al 2019 fue de 1,5 puntos, una cosa así. O sea, creció prácticamente, y el último año prácticamente nada. O sea, veníamos ya de un proceso de freno, de una economía estancada, que además se le cayó encima la pandemia. Ahora, se recuperó muy bien, muy rápido, por suerte, y eso es resultado de una gestión de gobierno que no se quiere reconocer, pero que es así, y que obviamente tiene tiempos, lamentablemente no son inmediatos ni automáticos, pero estamos transitando el proceso de recuperación social. Ahora se viene la 10ª ronda de los consejos de salario. Ahí está previsto que efectivamente se establezca
se establezcan aumentos que permitan entonces llegar a esos niveles de 2019. ¿Qué más puede decir sobre esta instancia que va a ser importante para el gobierno y para los sindicatos, ¿no? Sí, decir con claridad que ratificamos el compromiso que el otro día en el Consejo de Ministros se anunció. Las prioridades del gobierno en 2023 es seguir recuperando el empleo, recuperar el salario real, el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la pobreza. Esas son los tres, digamos, prioridades del gobierno en 2023. Dentro de ella, la ronda salarial, en primer lugar, en el sector público nosotros firmamos un acuerdo con COFE, firmamos un acuerdo con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, de manera tal de que el proceso de recuperación salarial en el sector público está firmado, acordado y ya está ocurriendo. Es decir, los aumentos salariales del sector público incluyen ya componentes de recuperación, lo incluyó en el 2022, pero se hace efectivo en el 2023, va a continuar en 2024 y 2025 tal como se firmó. En el sector privado tenemos una gran disparidad, una gran heterogeneidad. Hay sectores que nunca perdieron, hay sectores que incluso pueden haber aumentado el poder adquisitivo del salario, pero hay otros que han tenido pérdidas e incluso hay un porcentaje pequeño, pero importante al fin, del 4% de los trabajadores que, si uno va acumulando las pérdidas, que son el sector turístico, básicamente, estamos hablando del 4% de los trabajadores que acumulan una pérdida de alrededor del 9%, ¿no? Entonces, todo eso tiene que, de alguna manera, conjugarse en una ronda salarial. Los más afectados ya están negociando, va a demorar más, en el caso de los más afectados, que son este grupo, este pequeño grupo, pero en el resto, la 10ª ronda va a ser clave para determinar una recuperación del poder adquisitivo, y desde ya digo que el gobierno va a estar en línea con eso, es decir, va a promover, va a proponer una pauta salarial que tiene como por objeto cumplir con nuestra palabra, con nuestro compromiso, que es que se recupere el poder adquisitivo del salario en el proceso de este gobierno. ¿Son acuerdos que van a ser a 2 años? Y yo pienso que sí, lo más probable es que sean, esas cosas se arreglan en cada mesa, ¿verdad? El gobierno propone, el gobierno presenta una pauta por un determinado plazo y con determinadas características. Seguramente nosotros vamos a proponer, como ha sido la novena fue a 2 años, la séptima, la octava no porque fue el periodo puente, la de la pandemia, pero la séptima también había sido a 2 años. En general se pauta a 2 años, algunos sectores acuerdan de más largo plazo, pero básicamente esa es la cadencia, digamos, de los acuerdos. ¿Cuánto va a influir o no la realidad del sector? Porque hay varios mensajes en torno a, bueno, por ejemplo, y hay una crítica que se ha hecho que tiene que ver con, bueno, se estableció un periodo puente de negociación, ¿verdad?, que implicó resignar por parte de los trabajadores salarios en sectores, y ahí quedaron comprendidos sectores que capaz no necesariamente vieron reducidos sus ingresos, ¿no? Si pensamos en el caso del sector agropecuario. Bueno, pero si uno mira los números, los trabajadores del sector agropecuario no han perdido salario real. Esa es la realidad, lo mismo que la construcción o la salud. Son sectores que cuando tú mirás los convenios colectivos y haces la traducción al poder adquisitivo, no hubo pérdida de salario real. Hay varios sectores de la informática, hay varios que nunca perdieron salario real. Eso hay que reconocerlo, porque decir otra cosa es mentir. O sea, no es que perdieron poder adquisitivo todos los trabajadores del país. Hubo sectores que no perdieron, hubo sectores que incluso mejoraron un poquito, y hubo sectores que perdieron. Y dentro de los que perdieron hay una masa importante que perdió alrededor del 1 o 1,5% hoy, a la fecha de hoy, y hay otros que perdieron más. Y en el extremo están los que perdieron, los que fueron más afectados, que son hoteles, restaurantes, todo lo que tiene que ver con el turismo, agencias de viaje, etcétera, donde además hubo caída relevante de empresas, de capacidad de trabajo de las empresas, o sea, nada que no sea obvio, ¿no? Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Que pasen bien. Que pase bien.